viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La adoración verdadera parte de una actitud sincera del corazón, que reconoce quién es Dios y quiénes somos delante de Él. Esta mañana, y al principio los que estuvieron les di una breve explicación con respecto a por qué tengo y estoy en una expectativa. Yo siempre tengo una expectativa en Dios, aleluya, pero esta mañana a través de esto quiero abrir ese mi corazón para que ustedes sepan por qué la expectativa. Bueno, mi expectativa es porque creo que no es algo nuevo lo que yo voy a compartir, pero sí sé que es algo que es necesario compartirlo, es importante decirlo, porque nosotros necesitamos seguir siendo retados por el poder del Espíritu Santo, por el poder de la oración, por el poder de una palabra que trae las Escrituras. Y yo creo que en este último domingo de diciembre, esto nos apunta a nosotros como una base, como un fundamento para 2021. Yo lo creo así. Yo creo que esta palabra será fundamental, trascendental. Y yo cuando digo esto estoy diciendo de la palabra, no estoy diciendo de la predicación, no estoy diciendo del pastor, estoy diciendo de la palabra, y esta palabra es fundamental, es suficiente para que nosotros nos afirmemos. Hay un gran reto y vamos a descubrir a través de esto, hermano, si de verdad hay cosas, y hermana, que nos impiden la plenitud. Y nosotros entendemos que Dios quiere que en nosotros vivamos en plenitud. En su presencia, dice la Escritura, hay plenitud de gozo. En su presencia hay plenitud. Por eso esta mañana, con acción de gracias, abrimos las Escrituras y podemos decir gracias, Señor, porque tu palabra es la verdad. Y en esta noche, en esta mañana también podemos decir gracias, Señor, porque al abrir las Escrituras lo hacemos con reverencia, con temor y con temblor delante de tu presencia, Señor, porque sabemos que tú tienes cosas importantes que decirnos a través de esta Escritura. Y la bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y vamos a ir a Lucas. Lucas en el capítulo 15, hermanos. Este capítulo 15 de Lucas, en el verso 25 al 32. Yo sé que para muchos es conocida y seguro usted y yo hemos escuchado muchas cosas, ¿verdad? A través de este texto, porque es una de las grandes parábolas significativas, que es la parábola del hijo pródigo. Yo creo, hermanos, y por eso decía que nosotros estamos siendo retados y Dios nos está retando a que nosotros vayamos a la plenitud. Tendrás plenitud. En su presencia hay plenitud. Hermanos, en la presencia del Señor hay plenitud. Y nosotros ante esto es donde queremos decir, Señor, gracias, porque nosotros hoy queremos entender esta plenitud. Y yo lo tomo como este reto para 2021. Es mi reto. Y yo le insto, hermano, que usted como comunidad de fe, como iglesia, como persona, como hombre, como joven, como mujer, como mamá, como soltero, como casado, como lo que usted en esta condición esté, tome este reto. Y dígale, Señor, yo quiero aceptar este reto. Este reto, hermanos, los retos se aceptan, y cuando uno acepta los retos de Dios, Dios pone y produce tanto querer como el hacer. Y Dios no solo produce tanto el querer como el hacer, sino que Dios trae por su Espíritu Santo esas cosas que usted y yo requerimos. La palabra, su espíritu, la enseñanza que Dios va a seguir trayendo a través de esto, porque el reto de Dios es para ser cumplido, el reto de Dios es para ser tomado, hermanos. Y por eso hoy vamos a tener este reto que aparece ahí en Lucas,
que definitivamente habla sobre la plenitud, presencia de Dios, y la presencia de Dios es donde está la plenitud. Dios es un Dios que quiere que nosotros vivamos en plenitud. La escritura deja esto marcado por todo lugar, por todo lado, para que todos lleguemos a la estatura de la plenitud del varón perfecto. Eso reza la escritura. La palabra dice, en mi presencia hay plenitud de gozo. Y Dios viene, hermanos, con muchas cosas siempre y trae para nosotros algunas situaciones, pero es porque Él está deseoso de llevarnos a esa plenitud. Y en esa plenitud nosotros vamos a encontrarnos con Dios en medio de todos los espacios y tendremos esa plenitud. Ahora, ¿qué te impide el camino de la plenitud? ¿Hay algo que te impida el camino de la plenitud? Hermanos, yo muchas veces veo en mi propia vida que hay cosas que a veces nosotros no logramos completar o complementarnos en medio de todo lo que Dios tiene y quiere para cada uno y todos nosotros. Y entonces al final vemos que Dios tiene y quiere para nosotros plenitud, pero hay algunos aspectos que nos impiden esto. Hoy vamos a ver por lo menos 6 aspectos que pudieran estar impidiéndonos a nosotros el camino de la plenitud. Y esta palabra es una palabra en la que yo le estoy, en el nombre de Jesús, amado hermano, transmitiendo para que usted la asuma, para que usted la abrace como el reto 2021 y que usted pueda lanzarse delante de la presencia del Señor y vivir y ser una persona plena. Plenitud es algo que Dios quiere para sus hijos. Hermanos, Dios sí quiere llevarnos a la plenitud. Dios está interesado en llevarnos a la plenitud. La pregunta otra vez es, ¿qué nos impide vivir en plenitud? Ahora, si yo le pregunto a usted esta mañana, si usted es una persona que vive en plenitud, bueno, usted tendría seguro muchas respuestas o algunas, o tal vez usted podría estar diciendo, no, yo sí vivo en plenitud. Gloria a Dios porque vives en plenitud. Pero la plenitud del reino, la plenitud, vivir plenitud de Dios, implica que también yo esté atento y listo para cumplir con todos esos propósitos que Dios me pone en medio de la vida. Ahora, Dios sí quiere llevarnos a plenitud. Yo he venido diciendo, y así fue como lo anuncié, que esa era una palabra profética y quería hacer una aclaración con respecto, ¿por qué digo que es una palabra profética? Bueno, cuando nosotros decimos que es una palabra profética, estamos diciendo que el principio, los profetas declaraban entregar la palabra de Dios. Eso aparece en Jeremías capítulo 1, verso 9. Los profetas eran comisionados para este propósito, hermanos. Isaías en capítulo 6, verso 8, nosotros podemos ver también esto. Esta palabra normalmente estaba dirigida a los seres humanos y exigía una respuesta. Entonces, esta palabra que era dirigida a personas, a seres humanos y exigía una respuesta. Por lo tanto, hermanos, la palabra de Dios, la palabra profética, se puede visualizar como una gran salvación o como un gran juicio. Amén. Por eso quise hacer este paréntesis para que entendamos por qué yo digo es una palabra profética. Bueno, es una palabra profética porque definitivamente así era como Dios funcionó y la palabra escrita es una palabra profética que está escrita, muchas cumplidas, otras por cumplirse. Por eso decimos que Dios también nos ha comisionado para un propósito y esta palabra era dirigida a personas y exigía una respuesta. Y aquí es donde creo que tenemos que centrarnos y es lo que a nosotros nos corresponde. Esta palabra está dirigida a personas y esta palabra tiene y exige también una respuesta. Por eso usted tiene que asumir el reto de tomarla, de vivirla, de abrazarla y de caminarla. Otra de las cosas que necesitamos definir en esta mañana tiene que ver con esto de plenitud. Bueno, para tener plenitud de vida, nosotros requerimos vivir o ver la vida y mirar lo eterno y lo profundo de Dios en medio de todo lo temporal
y de lo superficial. Hermanos, para tener plenitud de vida hay que mirar lo eterno y lo profundo de Dios. ¿Pero cómo? En medio de lo temporal y de lo superficial. Cuando decimos plenitud, entonces, plenitud es la cualidad de estar lleno, completo, terminado. En los evangelios se utiliza el término periseo, con el sentido de obtener abundancia. Entonces, plenitud, ¿qué es? Es la cualidad de estar lleno, completo, terminado. Por eso, al principio decía, ¿usted es una persona plena? ¿Hay algo que le está impidiendo llegar a plenitud? ¿Somos personas plenas en Cristo Jesús? ¿Estamos nosotros siendo llenos, completos, terminados? Y en los evangelios se utiliza el término periseo con el sentido de obtener abundancia. Entonces, para tener plenitud de vida hay que mirar lo eterno, hermanos, y lo profundo de Dios. Pero ¿cómo lo desarrolla el Señor? Bueno, en medio de lo temporal y de lo superficial. Por eso, esto que estamos viviendo hoy es temporal. Esto es superficial, lo que usted está haciendo, lo que yo estoy haciendo, la vida, lo que está transcurriendo, aún todo este evento pandémico que, ¿verdad? Todo esto es solamente algo temporal, gracias a Dios, es algo superficial, es algo de la cotidianidad de la vida, pero la plenitud de vida hay que mirar desde lo eterno. Por eso cuando hablamos de plenitud, estamos hablando de la cualidad de estar lleno, completo, hermanos, terminado. Y en los evangelios se usa y se utiliza este término que es periseo, con el sentido de obtener abundancia. Posiblemente así no sea la pronunciación en el lenguaje, pero me disculpan, pero lo leo como me aparece ahí. Pero lo importante es esto, plenitud es esa cualidad de estar lleno, completo. Cuando nosotros hablamos de plenitud, estamos también diciendo que, y quiero que me acompañen antes de ir a Lucas, a Colosenses capítulo 1, que suenen esas hojitas como yo digo, ya acostumbradito a decir eso, pero no se saturen de que siempre digo eso. Colosenses 1:19, Colosenses 1:19. Ven qué tremendo, porque cuando se habla de plenitud, cuando se habla de periseo, está hablando de esto que Colosenses 1:19 está diciendo. Colosenses capítulo 1, verso 19. Y vean qué tremendo, porque Colosenses 1:19 lo que a nosotros nos dice es lo siguiente: por cuanto agradó al Padre que en Él, es en Cristo, habitase toda plenitud. Aleluya. ¿En dónde le agradó al Padre? En Cristo. En Cristo. En Cristo al Padre le agradó y Él tuvo a bien que toda la plenitud habitase en Cristo, hermano. Entonces, ya aquí tenemos nosotros una parte importantísima, fundamental. ¿Dónde voy a encontrar la plenitud? En Cristo. Pero la pregunta sigue sin ser contestada. ¿Qué te impide el camino de la plenitud? Hay algo que impide el camino de la plenitud, porque si usted y yo no podemos hoy atrevernos a decir, yo soy una persona plena, posiblemente es porque hay algo que está impidiendo. Aquí la escritura en Colosenses 1:19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Claro, Dios quiere que usted sea una persona plena. Dios quiere que usted y yo seamos plenos, que haya plenitud, que haya una cualidad, esa cualidad de estar lleno, completo, terminado, hermano. Y usted me podría decir, bueno, no, es que mientras estemos aquí en la tierra, no, para eso Él nos dejó aquí en la tierra, para que experimentáramos también plenitud desde esta perspectiva, desde esto temporal. Lo temporal también, en lo temporal se tiene que vivir en plenitud. La plenitud no es solamente
final cuando estemos en su presencia, cuando le veamos tal y como Él es. No, cuando le veamos tal y como Él es, cuando estemos en su presencia, cuando seamos tomados, cuando seamos arrebatados o cuando usted vaya al cielo de Dios, al paraíso de Dios y usted le vea tal como Él es y le veamos tal como Él es, por supuesto ahí está toda la plenitud. Pero plenitud también se tiene que vivir como una cualidad de estar lleno y completo y terminado en medio de nosotros, en medio de este tiempo, en medio de esto que es también temporal. Porque si no, hermanos, no vamos a esperar morirnos para ir al cielo. El cielo también se puede vivir aquí. La bendición de Dios se puede vivir aquí. Una cosa de la bendición de Dios y una cosa de la prosperidad de Dios es lo que se ha tratado o se ha malentendido, hermanos, o se ha tratado de manipular y de trabajar de una forma que no es. Pero Dios no está en desacuerdo con la bendición ni con que usted sea una persona prosperado. Mira que dice la escritura, yo pido que seas prosperado en todo, amado, dice, amado. Yo pido que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Entonces, el problema de la prosperidad es una forma en la que definitivamente se ha abusado de esto, se ha dicho lo que no dice el texto sagrado para sacar provecho, para sacar ganancia y a veces deshonesta, pero esto no quita que nuestro Dios nos quiera plenos. Pleno también es que usted sea una persona próspera. Próspera en los caminos de Dios, próspera en las formas en las que Dios a usted lo quiere bendecir, próspero en lo que Dios a usted le tiene en adelante, porque vamos a ver un poco más adelante cómo es que definitivamente hay muchas cosas que nos impiden el camino de la plenitud, y una de las cosas que nos impide el camino de la plenitud a veces es la forma religiosa o no aceptar la revelación de Dios en medio de todos los procesos de lo que es el camino de la plenitud. Esta palabra es una palabra que yo estoy seguro que Dios la quiere para usted, hermano y hermana. Y si usted la quiere asumir, yo le puedo decir que esto es fundamental para este 2021. Y yo se lo digo en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo digo con temor y temblor. Dios quiere un pueblo en plenitud. Dios quiere un pueblo de regreso a casa. Dios quiere un pueblo de regreso a sus pies. Dios quiere un pueblo adorando en espíritu y en verdad. Dios quiere un pueblo pleno en estudio de la palabra. Dios quiere un pueblo pleno en la oración, en la evangelización, en el desarrollo de los dones. Dios quiere un pueblo en plenitud. Y este 2021 es un 2021 de plenitud. Aleluya. El plan de Dios, hermanos, siempre está trazado sobre principios en los cuales nosotros siempre sabemos que Dios tiene todos los propósitos. Pero hay cosas que a nosotros definitivamente nos estorban. Sin embargo, un fundamento profundo de Dios es que el plan de Dios es que nosotros tomemos de Él gracia sobre gracia y podamos venir y destruir las fortalezas. El plan de Dios es destruir las fortalezas. ¿Cuáles son estas fortalezas o fortificaciones a las que nos enfrentamos? Es lo que la Escritura dice, que hay fortalezas, hermanos, que se levantan en contra del conocimiento de Dios, ¿verdad? Pero el plan de Dios es que esas fortalezas sean destruidas. Vea que cuando tomamos nosotros el texto sagrado, la Biblia, y nosotros vemos, por ejemplo, Efesios en el capítulo 6, y dice que nos armemos de toda la armadura de Dios para destrucción de fortalezas, que nosotros asumamos el reto de decir, no, yo en el nombre de Jesús voy destruyendo fortalezas que se oponen, fortificaciones a las que no nos enfrentamos, y nos enfrentamos a esas fortalezas porque tenemos que también vencerlas. Recuerden, nuestro poder viene de Dios. Entonces, ¿cuáles son esas fortalezas o fortificaciones a las que nos enfrentamos? Una de las cosas y un texto, y creo que vamos a ir ahí a 2 de Corintios, en el capítulo 10 de 2 de Corintios, en donde algunas fortalezas aparecen y el apóstol Pablo dice, y ahí le aparece a usted en su pantalla,
Segunda de Corintios 10:5 dice, estamos derrumbando toda cosa encumbrada que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces, derrumbemos razonamientos con el conocimiento exacto de la palabra. Por eso, prosperidad, hay que verlo desde las escrituras. Por eso, plenitud, hay que verlo desde las escrituras. Todo lo que nosotros somos, hay que verlo desde la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro poder proviene solo de Dios. Hermanos, derrumbemos razonamientos con el conocimiento exacto de la Biblia. Usted sabe, y por eso no le leí de principio capítulo 15 de Lucas, cuando empieza la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Y que nosotros vamos a empezar en el verso 25, un poquito más allá, ya pronto, ¿verdad? Donde habla del hijo mayor que estaba en el campo y toda esa historia que usted conoce. Pero, hermanos, ¿cuáles son algunas fortalezas que usted y yo podríamos tener? ¿Cuáles son algunas fortalezas? Y yo le voy a poner nombres, porque son fortalezas que muchas veces están haciendo daño. Y tenemos que derrumbar razonamientos con el conocimiento exacto de la palabra. Porque la palabra nos dice, el apóstol Pablo, que nosotros estamos derrumbando toda cosa encumbrada que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y si se levantan cosas en contra del conocimiento de Dios, este 2021, Dios primero que nos lleve hasta ahí. Hermanos, necesitamos entonces entender que Dios quiere que hayan aspectos de madurez, que hayan aspectos de crecimiento espiritual, en donde ya yo asuma el papel que Dios me ha dado, en donde yo asuma el reto que Dios me ha dado. Es tiempo de regresar a casa, es tiempo de regresar a las escrituras, pero nosotros normalmente repetimos eso, pero hoy, en el nombre de Jesús, el reto es que usted y yo lo asumamos y lo caminemos y que lo anotemos y que de verdad nosotros empecemos a hacer las cosas como Él sabe que nosotros necesitamos hacerlas. Hay muchas fortalezas que están en contra, que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Por ejemplo, ahí tengo por lo menos 5. Indiferencia. Indiferencia a la palabra, indiferencia a la oración, indiferencia a los imperativos de Dios. A veces hay indiferencia, hermanos. Esa es una fortaleza que se levanta en contra del conocimiento de Dios. La pasividad. Hermano, la pasividad es otro aspecto que se levanta como fortaleza. La pereza. ¿Qué pereza? El conformismo. La permisividad. Permisividad. Está mal escrito. Pero no importa, ustedes me van a disculpar. La permisidad o la permisividad. El conformismo, la pereza, la pasividad, la indiferencia. Esas son fortalezas, hermanos, que tenemos que derrumbar porque se encumbran, se levantan en contra del conocimiento de Dios. ¿Cuántas veces nosotros lo sabemos? Por eso yo les decía, no, yo no les voy a predicar algo nuevo. No, si es una palabra profética que está aquí en Lucas 15, ya la vamos a ver, para usted y para mí, y si la queremos recibir como tal, tenemos que aceptar el reto, como dijimos. ¿De qué se trata la palabra profética? Se trata, cuando hablamos de una palabra profética, lo que estamos diciendo es que está dirigida, está expuesta a una persona, a un grupo, está expuesta a las personas, a nosotros, los seres humanos, y exige una respuesta. Esta palabra, cuando se dice una palabra profética, desde mi perspectiva, desde como yo la ministro, como su servidor y pastor de esta comunidad de fe, desde nuestra filosofía de ministerio, centro de enseñanza y discipulado. Para mí la palabra profética tiene que ver con eso, hermanos, con una declaración de entregar una palabra de Dios, que lo estoy haciendo a través de Lucas capítulo 15, pero también va dirigida a usted para que usted tenga una respuesta, para que usted responda y le responda a Dios, no al pastor. Porque al pastor le pueden decir que sí y tal vez no es cierto, ¿verdad? A Dios no podemos engañarlo, pero, ¿verdad? Yo sé que ustedes son gente muy honesta, pero de eso se trata. ¿Cuántas fortalezas hay? Hay indiferencia, hay pasividad, hay pereza, conformismo, permisividad. Estamos derrumbando toda cosa encumbrada. Bueno, ahora es cuando nos corresponde entonces a nosotros ir y tomar en cuenta esto que la palabra del Señor
nos dice. Y vamos a ver estos 6 obstáculos. Yo creo que hay más, pero bueno, por lo menos estos 6. Dios quiere hijos igual al primero. Esta es una de las grandes declaraciones que el Señor hace en las Escrituras. Él quiere hijos igual al primero, igual a que Cristo de la gloria. Que todos seamos conformados, que todos lleguemos hasta la plenitud, a la estatura de la plenitud del varón. Ahora, ¿hay algo que impide? Posiblemente. A veces nosotros nos encontramos con cosas que nos pudieran impedir en el camino. Y vamos a hablar de por lo menos 6 obstáculos. Y vamos a ir ahora sí al capítulo 15, de Lucas. Y ahí prestos la atención porque vamos a hablar de estos 6 obstáculos que pudieran estar impidiendo, hermanos, que estas cosas se estén levantando en contra del conocimiento de Dios. Porque nosotros necesitamos derribar argumentos, dice Pablo en 2 Corintios, ¿verdad? 10:5, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Bueno, vamos a ir entonces a Lucas en el capítulo 15, en el verso 25 en adelante, del 25 al 32. Note este texto. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Verso 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tontos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozar con mis amigos. Verso 30. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Aleluya. Hermanos, qué tremendo. Este relato usted lo ha visto, yo sé que usted ha oído predicar de esto, seguro usted lo ha compartido, seguro usted conoce muchas cosas, seguro usted, bueno, no sé cuántas cosas el Señor ha hecho con usted, pero esta palabra para mí profética en esta mañana, en el sentido que ya expliqué profético, trae a memoria y trae muchos fundamentos en los que yo creo que nosotros necesitamos revisar. Y vamos a hablar de el primer obstáculo que no nos deja caminar en plenitud. Vean qué tremendo, hermanos, porque nosotros tenemos que estar definiendo y preguntarnos, ¿verdad? El hijo pródigo, usted sabe que él dice que es como hijo, ¿verdad? Él se fue y la historia así es como lo narra, ¿verdad? Dice que cuando él se levantó y volvió a su padre, ¿verdad? En ese tiempo, ¿verdad? Vean qué tremendo, porque dijo él, ya yo no soy digno de ser llamado hijo o tu hijo, ¿verdad? Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Ah? Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio el padre y fue movido a misericordia. Note esto, porque el primer punto, hermanos, de este hombre, ¿verdad? Porque el hijo pródigo, el que se fue y regresó, ¿verdad? Él dijo, no importa, padre, tómeme aunque sea como un jornalero. Y aquí es donde uno tiene que empezar a preguntar, hermano, ¿usted es hijo o es jornalero? Porque es que muchas veces los hijos viven como jornaleros y no es que ser jornalero sea un problema. No, inclusive el hijo pródigo la escritura hace ver que ser jornalero es mejor que ser cualquier otra cosa. Inclusive así es como lo dice. Dice, en la casa de mi padre me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como un jornalero.
Hermano, ser jornalero no es un problema. El problema es que la plenitud de Dios no es que sigas siendo un jornalero, que sigas trabajando solo en la obra, sino que usted sea un hijo, que yo sea un hijo. Y a veces los hijos viven como jornaleros. Ahora, ser jornalero no es un problema, menos con Dios, porque Dios paga y paga muy bien. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Dios paga y paga bien, hermano. Por eso cuando digo que Dios se lo pague, yo siempre digo, sí, que Dios me lo pague, porque Dios paga y paga muy bien. Y no es un problema ser jornalero. Y lo dijo el hijo pródigo en la casa de mi padre. En Lucas dice, ahí hay mucha abundancia. Ve que en ese capítulo de Lucas, capítulo 15, en el verso 17, dice, ¿dónde estoy? 15, 17. Dice que este hombre declara esto y dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos, verso 17, 15, 17, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Vea, él sabía que aún los jornaleros en la casa del padre tienen abundancia, hay prosperidad, hay plenitud, porque en la casa del padre hay plenitud. Nosotros tenemos que entender que la parábola, cuando habla aquí del padre de familia, es nuestro Señor. Esa es la parábola. Cuando están narrando esta parábola, está hablando de Dios en la casa como el padre de la casa, el padre en la casa, Dios. La falta de comunión. Una de las cosas que yo empiezo a notar aquí, y aquí es donde tenemos que empezar a ver esta palabra, hermanos, de una forma seria, muy seria, porque creo que es uno de los retos. Quizás nosotros estemos siendo interrumpidos. El obstáculo es de camino a la plenitud, es la falta de comunión con el Padre. Vean 15:25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó música y las danzas. Notemos algo, hermano. Él está cerca, él está, como el hijo mayor está en el campo, cuando él viene, él se acerca a la casa, oye la música y las danzas, y vean el verso 26, verso 26. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Hermanos, primer obstáculo que notamos ahí es la falta de comunión con el Padre. ¿Por qué? Yo me ponía a pensar, yo digo, ¿qué pasaría si Rebequita llegara a mi casa y cuando está ella en la casa, en mi casa, en nuestra casa, llamar a otra persona para preguntarle sobre algo en vez de llegar y entrar a la casa, que es su casa, y preguntarme a mí? Hermanos, esto nota y denota una falta de comunión. Una falta de comunión con el Padre. Este hombre no tiene comunión con el Padre. Llamó a uno de los criados para preguntarle que qué había pasado. Oiga, vengo a preguntarle a usted, al criado, qué está pasando, qué es el escándalo, qué es la bulla. ¿Por qué no fue hasta el Padre? ¿Por qué este hombre no llega hasta el Padre? Porque hay un obstáculo, hermanos, y este obstáculo es la falta de comunión con el Padre. ¿Cuántas veces personas en la iglesia, siendo creyentes, no tienen comunión con el Padre? Y normalmente, hermanos, están tratando de vivir por las cosas que alguien más dice, preguntando sobre los moveres de Dios, preguntando sobre cosas que Dios pudiera estar haciendo. Entonces la comezón de oír empieza a ser algo que trasciende en medio de la iglesia del Señor por la falta de comunión, que la falta de comunión te impide el camino a la plenitud. No hay confianza. Yo espero que cuando Rebeca llegue a mi casa, como mi hija, no me va a pedir permiso para agarrar un vaso y tomar un vaso de agua. No va a tratar de decirme a través de otra persona lo que ella me quiera decir a mí, porque soy su padre. Eso es lo natural, eso es la relación de comunión con el Padre. Pero cuando hay un obstáculo de comunión con el Padre, por supuesto que entonces empieza a preguntar a los demás sobre lo que el Padre quiere hacer, sobre lo que el Padre está haciendo. Y este es el caso de un gran obstáculo. Y este obstáculo hay que brincarlo, hay que destruirlo, como dice el apóstol Pablo, destruyendo todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios. El Padre quiere comunión.
Hay personas en la iglesia que no tienen esa comunión. A veces no saben cómo orar, a veces no saben cómo pedir. Y son gente que tienen mucho tiempo de estar, pero viven oyendo todo lo que quieren oír. Viven preguntando de todo lo que quieren preguntar, pero no van al Padre. Hermanos, y esta es una exhortación en este sentido. Y yo estoy aquí para instruirme e instruirlos. Si ustedes así me lo permiten, no se piense que esto es un asunto de un regaño. No, yo también vivo en todo el panorama de la vida cristiana. Soy humano, soy persona y también me equivoco y también fallo. Pero tenemos que asumir el reto de que ya tenemos que entender que comunión con el Padre es una realidad. Este hombre lo primero que hace va y llama a los criados a preguntar por aquello que hicieron. Hermano, es como que usted quiera ver a su novio o su novia y empiece a hablar con su suegra en vez de hablar con su novia. Si lo que quiere es con su novia, con su novio, no es con la suegra, digo yo. Pero la falta de comunión con el Padre, ahí denotamos, número uno, una falta de comunión con el Padre. Dos, el enfoque en los demás. Vean qué tremendo, porque ahí mismo en el verso 26 llamó a uno de los criados y le preguntó qué era aquello. Y vean, hermanos, cómo cuando nos enfocamos en los demás, nosotros perdemos la perspectiva. Nosotros empezamos a tener otra vez un obstáculo más, porque nos enfocamos en aquello de lo que los otros nos quieran o nos puedan decir. Y esto no está bien para el Hijo de Dios. Esto no está bien para un hijo de Dios. Usted y yo tenemos que saber, ¿somos hijos o somos jornaleros? No, el enfoque hacia los demás. Yo no puedo llegar a preguntarle a los otros sobre un tema en el cual yo necesito saber de la fuente, de la raíz misma, qué es lo que está pasando. Entonces me enfoco en los demás y este criado y estos criados, cuando le preguntan, él les dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haber recibido bueno y sano. Note que ellos le dan una información que a él le va a chocar, que a él le va a traer todo una situación bien caótica. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nos enfocamos en los demás, hermanos, y de esto está llena la iglesia del Señor Jesucristo extendida por toda la tierra. Es un enfoque de todo lo que los demás hacen. ¿Qué es lo que están haciendo los demás? Ahora tenemos yo no sé qué es no, ya es costumbre, me imagino, ¿verdad? Ahora usted se da cuenta dónde están las personas y qué están comiendo, ¿verdad? Es muy gracioso eso. Entonces se le saca foto al tres leches que me estoy comiendo. Le saco foto, es decir, sí me doy a entender, amados hermanos. Es un enfoque en los demás, es un enfoque en lo que los demás están haciendo, es un enfoque en lo que las otras personas, y pareciera que esto, hermanos, de verdad es un obstáculo para llegar a la plenitud, porque entonces a través de estos enfoques yo tengo una percepción. Vean lo que este hombre percibe, vean lo que, si él hubiese ido y hubiese ido a hablar con el Padre, posiblemente nos enfoca en otras cosas, no quiere averiguar, no quiere, diríamos en buen santa barbareño, no queríamos vinear, ¿verdad? Sino que vamos a la fuente y decir, papá, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hay tanta algarabía? ¿Por qué hay tanta cosa? Ahora, es impresionante ver que en la casa del Padre siempre hay fiesta, en la casa del Padre siempre hay comida, en la casa del Padre siempre hay todo lo que el hombre necesita, todo lo que los hijos necesitan. Pero este le dice, bueno, no, es que los criados lo que me dicen es que ha venido su hermano y tu papá ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Hermanos, quizá nunca se dijo lo otro, que fue lo que el hijo pródigo dijo. El hijo pródigo dijo, no fue esto. Él no le pidió al papá una fiesta. El hijo pródigo le dijo, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como un jornalero. Pero el hijo mayor no sabía esto. El hijo mayor solamente dice, qué bueno. Vengo yo de trabajar, vengo del campo, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero este enfoque en los demás es uno de los grandes problemas que nos impiden el camino de la plenitud. Nos enfocamos en otras cosas, nos enfocamos en lo que los demás tienen, en lo que los demás dicen, en lo que los otros están hablando. Y tenemos situaciones bien adversas, hermanos, bien adversas en medio de todo esto, porque
muchas veces el enemigo toma lugar y la envidia empieza a entrar, hermano. ¿Por qué cree usted que hay gente que no es que es tan discreta, es que hay gente que no quiere que le envidien sus cosas? Porque hay personas que envidian, hay personas que se molestan y se enojan con los demás porque los demás tienen algo que él no tiene. ¿Aló? Número 3. Otro obstáculo, la reactividad emocional. Vean Lucas 15:28, hermanos. Vean qué tremendo. Entonces se enojó. ¿Cómo fue así esto? Entonces se enojó. Señor Jesús, vean lo que ese hombre hace. Se enoja. Este hombre se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Este texto es impresionante. A mí me ha dejado muy impresionado esto que este texto recoge en 28. Primero, él se enoja, la reactividad emocional. Claro, ¿cómo no se va a enojar? Él se enoja porque el enfoque en los demás hace que usted se pueda enojar sin tener tan siquiera la razón, porque usted no ha llegado a preguntarle al Padre cuál es su santa y poderosa voluntad. Padre, ¿qué es lo que está pasando para mí? Entonces nosotros escuchamos personas, escuchamos un montón de cosas. Y hay personas que entonces empiezan a decir, qué raro, ¿por qué aquel prospera y yo no? ¿Por qué aquel le va tan bien y a mí no? ¿Por qué no le preguntas al Padre? ¿Por qué no le preguntamos al Padre? Porque cuando entonces nosotros nos enfocamos en los demás, encontramos toda una problemática. Hay una reactividad emocional, hermanos, que es impresionante. Impresionante por todo, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque vea que esta parte esta reactividad emocional define un modo de responder ante casi cualquier situación de manera desajustada y hasta descontrolada. Este hombre se enoja. Es una característica que vemos a menudo en esas personas a las que todo les molesta, hermano. Las que interpretan las palabras como amenazas y que rara vez logran regular sus sentimientos. Todo lo interpretan en palabras, y las palabras con amenazas, y rara vez, y rarísima vez, hermanos, regulan sus sentimientos, se enojan, se desenfocan, se ponen rojos, las orejas se les ponen de otro color, su gesticulación, hermanos, la reactividad emocional, se enoja. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Qué es lo que dice la Escritura? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es más, cuando nosotros leemos también las Escrituras y nosotros vamos a Mateo, y Mateo capítulo, creo, voy al capítulo 5 de Mateo, dice algo que es impresionante en el verso 22. Mateo capítulo 5, verso 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Hermano, por tanto, si traes su ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y fuese echado en la cárcel. De cierto digo que saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Hermanos, fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Jesús te está diciendo, es lo mismo matar que enojarse. El enojo es algo, es una reactividad emocional. Hermano, y yo aquí le quiero preguntar, porque son obstáculos que a nosotros nos impiden el camino de la plenitud. ¿Cuántas veces vivimos enojados o usted pudiera estar enojado con alguien y, hermanos, si pasa el tiempo y usted piensa que el tiempo le pudiera curar eso, cuando cada día la Escritura nos recuerda que no se ponga el sol sobre vuestro enojo? Hermanos, el enojo a Moisés, una fracción de enojo de Moisés de un momento secundario, así segundos, golpeó la piedra y eso le costó a Moisés, ese enojo le costó a Moisés no entrar a la tierra prometida. Contrario a la comunión. Vean qué tremendo, hermano, porque el mismo Moisés, ¿cómo sabía la gente que tenía comunión con el Padre? ¿Se acuerdan, Moisés? Porque su cara resplandecía y decían, wow, ¿qué fue lo que pasó?
Y Moisés tenía que declarar, es que he estado en la presencia. La comunión con Dios hace que tu rostro se vea diferente. La comunión con Dios hace que usted sea una persona distinta. La comunión con Dios, la comunión con el Padre. Cuando rompemos el obstáculo de esa falta de comunión con el Padre, nuestra cara cambia, nuestra gesticulación, nuestra forma. Pero hay gente que es reactiva, emocional, enojada. Y miren, Moisés se enojó y le costó no entrar a la tierra prometida. Con Dios no se juega. Por eso esta palabra, que es una palabra para usted y para mí, es que ¿qué es lo que nos está impidiendo caminar a la plenitud? Y es tiempo de cortarlo, es tiempo de cortarlo, es tiempo de eliminarlo, es tiempo en el nombre de Jesús de quitar esas cosas que no son, hermanos, que nos están haciendo daño, que te hacen daño, que te hacen daño a la familia. ¿Cuánta gente por enojo, hermano, deja a su esposa y a sus hijos porque se enojó? El enojo tiene esto como juicio. Yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Hay gente que vive enojada con personas y pueden vivir así toda la vida, hermano. Yo con esto no le estoy diciendo que usted a alguien que te ha hecho daño, a alguien que ha sido una persona que ha golpeado tu vida y ha sido grosera, yo no le estoy diciendo que le siga invitando a su casa y se tome todo un café. No, le estoy diciendo, es tiempo entonces de que nuestra reactividad emocional vaya al otro lado y sepamos ser perdonadores y sepamos ser personas que, si bien es cierto, tal vez no vamos a ir a tomarnos un café o un almuerzo con alguien que nos ha hecho mucho daño, pero sí no tengo el problema de poder inclusive bendecirlo y orar y no vivir enojado con alguien, porque el perdón es parte de ese camino a la plenitud. Camino a la plenitud, hermano, camino a la plenitud. ¿Qué te impide? Hay cosas que impiden. La iglesia es una iglesia que se enojona. Hay gente muy enojada, hay gente que se enojan por cualquier cosa, hay gente que se enoja por lo que se está haciendo o se dejó de hacer, hay gente que se enoja porque no se hace lo que ellos dicen, hay gente que se enoja porque no se predica como ellos quieren, hay gente que se enoja porque no tenemos o no se tienen las cosas que se deben de tener o que creen que se deben de tener, hay gente que se enoja con el hermano porque sencillamente es un hermano muy intenso y entonces no me gustan los intensos y me enojo con ese hermano. Hay gente que vive enojada, hermanos, y entonces es gente amargada, es gente que no le gusta, es gente que tiene o quiere definitivamente ser gente que se hagan las cosas como ellos quieren que se haga. Y esto no está bien. Esto no está bien. Esto es algo que no es posible. La reactividad emocional. Hay gente que vive enojada por siempre con gente. No sé cómo hacen, pero viven. Tienen esa capacidad, alimentan eso. Hay gente que se enoja, no, es que en esta iglesia, por eso es que la gente anda buscando iglesias, porque están enojados. Están enojados con la iglesia porque la iglesia no predica o porque la iglesia no es como, porque no cantan como en el otro lugar, porque no tienen los instrumentos que tiene otro, porque no tienen, hermanos, sí hay gente así. Y en esta mañana yo estoy diciendo, estos son cosas que impiden el camino a la plenitud. Nunca encontrará nadie plenitud. Porque si Dios te ha establecido en un lugar, si Dios te ha establecido en esta casa, centro de enseñanza y discipulado, usted tiene que saber que es Dios y que lo que usted necesita está aquí. Es como su matrimonio. Usted lo que necesita es a ese esposo, a esa esposa, esos hijos, así. Dios no se ha equivocado. Usted donde está trabajando es donde Dios lo quiere porque Dios lo tiene a usted ahí y Dios tiene que enseñarle algo. Dios es fiel y bueno y suficiente para que en el día que Él sabe que su hijo amado, su hija amada, como usted y como yo, no debemos de estar en ese lugar, Él nos transporta, Él nos lleva, hermano. Pero hay gente que anda buscando toda otra cosa porque están enojados, porque hay una reactividad emocional. Y el que se enoja, cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Punto. No hay quite, hermano. Usted me puede decir, es que yo tengo razón. Es que ese hombre me hizo esto, esa mujer me hizo esto, este muchacho me hizo esto, esta gente me hizo eso. Sí, si quiere usted, le hicieron todo eso, pero el enojarse no está permitido. Lo más, airaos no pequéis. Y esto implica, airaos no pequéis, que es que yo he roto ya con el obstáculo del enojo. Yo me puedo molestar por algo que me hicieron que no está correcto, pero entonces lo transmito, lo digo y sencillamente trasciendo y camino. Amén. Número 4. En el número 4 tenemos la disonancia espiritual. Vean otra vez verso 28. Estamos en Lucas, acuérdense.
Mateo, Marcos, Lucas. Lucas, en el capítulo 15, me perdió a mí, Lucas 15, 28. Dice así la palabra. Entonces se enojó y no quería entrar. Ahí es donde quiero llegar. No quería entrar, hermanos. Esa parte de la disonancia. ¿Saben qué disonancia? Una palabrilla que me encontré por ahí. Pero lo explico. Usted seguro sí sabe. Usted es muy inteligente, amado, amada. Disonancia es un sonido desagradable. Disonancia es falta de la conformidad o proporción que naturalmente debe tener algo. Eso dice el diccionario. Sonido desagradable, eso es disonancia. Falta de conformidad o porción o proporción que naturalmente debe tener algo. Hermanos, vean qué tremendo, porque a mí me llamó la atención aquí. Dice, y salió, entonces no quería entrar, note, no quería entrar a la casa. Nosotros sabemos que es tiempo de volver a la casa. El hijo pródigo sabía que tenía que volver a la casa. Este hijo mayor que vivía en la casa no quería entrar a su casa, y cualquier parecido con algunas situaciones que se viven en los núcleos familiares es mera coincidencia. Nosotros necesitamos entender el principio, el concepto de lo que es casa. Y aquí hay algo que es muy interesante. Se enojó y no quería entrar. Y oigan lo que hace el padre. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Ahí es donde vemos, recuerdan el primero que vimos, esa falta de comunión. No había comunión. Sin embargo, el padre siempre ha llegado al hombre. El padre siempre ha llegado a los hombres. Por eso la salvación es de Dios. Es el padre el que sale. Y dice que el padre le rogaba, oiga cómo lo pone la parábola. El padre le rogaba que entrase. Hermanos, este es el principio de Dios de la plenitud, el camino de la plenitud, lo que Dios quiere que nosotros seamos, que entremos en plenitud, que seamos plenos. Él inclusive nos ruega, vengan a mi plenitud, vengan a mi llenura, vengan a mi espacio, entren en mi casa. Le rogaba que entrara, le rogaba que fuera pleno. El padre le rogaba, eso es una palabra, hermanos, que es para caleo. La palabra es paracaleo, es muy importante. El padre le rogaba, paracaleo, también viene de paracleto, que el paracleto es el Espíritu Santo, que nos ayuda en todo y nos guía a toda la verdad. Ahora, ese paracaleo significa luchar para convencer con el fin de instruir. Hermanos, eso significa paracaleo. El padre le rogaba. Entonces, ¿cómo podríamos leer esto? Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Podríamos leerlo. Entonces salió su padre y luchaba para convencerlo con el fin de instruirlos, para que fueran fortalecidos, para que fueran consolados. El padre estaba haciendo paracaleo, luchaba para convencer a su hijo, entre a mi casa, entre a plenitud. Pero había una disonancia espiritual. Hermanos, es un obstáculo que estaba ahí. Este hombre no quería entrar. Él vivía en la casa del padre, pero no quería estar en la casa del padre. Vean qué tremendo, hermanos. Ve qué disonancia espiritual más espectacular, terrible y trágica. Él se enoja y entonces no quiere entrar a su casa. El padre le ruega y él sigue insistiendo que no quería entrar a su casa. Más bien, asume otra actitud que no es la actitud de gratitud, que es la quinta barrera, la barrera de la comparación. Entonces le sale todo aquello. Mire, hermano, que hay algo que está impidiendo tu plenitud. Yo sé que la iglesia, centro de enseñanza y discipulado, esta palabra es una palabra para que nosotros hoy la pesemos en el espíritu y decidamos de una vez por todas de caminar en plenitud, de no ser tan a veces inconstantes en cosas, de revisarnos y saber si estamos en disonancia espiritual como un obstáculo, enojados. No, yo no doy porque a mí no me parece como a eso aquí ha pasado. No, yo no doy porque a mí no me parece cómo invierten aquí las finanzas. Eso ha pasado, hermanos.
Aquí ha pasado, no, yo es que la verdad es que a mí no me parece cómo maneja el pastor ciertas cosas, por eso mejor yo ando de lejitos. Eso ha pasado, eso es disonancia, hermano. Estamos diciendo, no es que todo lo que yo hago es perfecto, yo me equivoco y los líderes nos equivocamos de muchas maneras, más que todos ustedes. Pero no lo hacemos con el objetivo o propósito de que haya esa forma en la que usted se enoje o haya una disonancia, pero sí ha pasado, pasan cosas, hermanos, porque la comparación, por ejemplo, vea la barrera de la comparación, pasan cosas en las que la gente empieza, y por eso es que nosotros como iglesia necesitamos asumir este reto 2021, ir juntos, hermanos, y decir, sí, estamos ahí, somos de ahí, entonces vamos a orar por esto, vamos a orar por esta hora, vamos a creer, vamos a confiar, vamos a invertir en este reino, vamos a invertir en el reino de Dios y vamos a invertir en esta casa, en esta parte, en esta iglesia local, vamos a invertir orando, sirviendo, dando, hermanos. Y yo aquí no estoy tomando ventaja, Dios está testigo aquí en donde estoy en este momento y conoce mi corazón, que no es para que usted siga, no, que usted dé o que no, o que quiere una iglesia la más grande. No, yo quiero solamente que aquí estén los que Dios quiere que estén y los que han tomado decisión en su corazón de estar. Yo me agradezco a Dios, y si hay algo que a mí me duele es que alguien se vaya, que alguien no esté, por lo que sea. Aló. Y les estoy abriendo mi corazón porque creo que en esta palabra tenemos que tomar en cuenta que hay que empezar a hacer las cosas que seguimos haciendo, hermanos. Aquí hay cosas que hemos hecho de muy buena forma, pero hay otras que nos faltan, y está bien ya que uno como líder, como servidor, como parte de una membresía, uno diga, no, yo estoy ahí porque Dios me quiere ahí, y no estoy ahí, yo no voy a servir porque Dios no me quiere ahí sirviendo. Entonces, pero no por estas cosas en donde soy conveniente. Vea las barreras de comparación. Vea lo que inmediatamente hace este. Dice, llamando a los criados le preguntó, no, estoy en el verso 28, ¿verdad? Entonces dice, mas él, el padre le rogaba que entrara, verso 28. Verso 29. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozar con mis amigos. Hermanos, vean las barreras de la comparación. Esto es algo que no nos deja, que te impide el camino de la plenitud. Ahora resulta, sí, vea, yo he estado aquí, papá, yo he estado aquí todo el tiempo, tengo tanto tiempo de servirte y usted no me ha dado nada. Yo nunca he sido desobediente. Hermanos, eso es vanidad, eso es vanagloria. Es que como yo soy muy bueno, yo soy aquí, yo soy mejor que uno y que el otro y que el otro y que el otro, y entonces ¿cómo es posible que entonces a mí no me den pelota? Hermanos, esto es la barrera de la comparación. Ha hecho tanto daño a la iglesia del Señor Jesucristo, y nosotros no somos la excepción, porque si hay comparaciones. Yo recuerdo a un joven hace muchos años, muchos años, llegando a mi casa a preguntarme que por qué yo era el pastor y él no. Y yo me quedé como más o menos así, como con los ojos cuadrados. Y yo le dije, lo que se atiné a decir es que, bueno, eso no es para usted, es para mí. Y no porque yo estuviera pensando que esta persona, porque él después me argumenta y dice, yo siempre estoy en la iglesia como usted, yo siempre inclusive le ayudo a pintar como usted pinta, yo barro como usted barre, yo limpio, ¿verdad? Porque antes yo hacía un poco cosas de más que ya hay otros que la hacen mejor y entonces la están haciendo. Pero no es que no lo deje de hacer. Pero, entonces él me argumentaba, yo le decía, bueno, es que hay cosas que en la comparación usted no va a encontrarse, hermano. Y cuando yo me encuentro con esto, eso es verdad. Hay gente que se compara con los demás, se compara con el otro y se compara para tener y agarrar un beneficio. Es decir, no, es que si usted es así, usted hace esto y yo hago más que esto, yo tendría que ser más que usted. Y hay gente que eso sigue haciéndolo. Una barrera de la comparación que hay que destruir, es una fortaleza que se ha levantado. Hermano, cada uno tenemos la cosa. Si usted y yo tomamos esta palabra profética en este día y decimos, quiero destruir esta barrera de la comparación,
Yo me voy a estar claro y estaré claro que es a lo que Dios me llamó. Y cada uno de nosotros tenemos dones. Dice, Él dio dones a los hombres. Él dio dones a los hombres. Dígaselo, amado. Dígaselo, amada. Él me dio un don. Él me dio un llamado. Él me dio un talento. Él me dio un don. Él me dio un llamado. Él me dio un talento. Dígaselo, amado hermano, hermana. Y eso es suficiente. Eso es lo que Él quiere que usted haga. No hay tiempo de compararnos. Hermanos, sí, claro, cuando alguien ve el castillo, es muy fácil querer el castillo sin ver cuánto costó llegar al castillo. Yo podría decirle, yo me siento honrado, bendecido de ser un servidor, el pastor de este lugar. Sin embargo, han pasado tantas cosas y muchas lágrimas han sido derramadas, muchas cosas que no las he entendido, he tenido que crecer, he pasado penas, he pasado vergüenzas, he pasado cosas, muchas cosas. Son más bendición las cosas que me han pasado porque ustedes son una iglesia que son de mucha bendición. Ustedes son una iglesia que son de mucha bendición. Ustedes son una iglesia que son de mucha bendición. Aquí hay gente, familias que de verdad, hermanos, dan su vida por el reino y saben lo que es dar. Aleluya. Lo que es aportar, lo que es orar, lo que es estar, lo que es servir. Gente que se ha desgastado también en esta casa, centro de enseñanza y discipulado, hermanos, en esas áreas, dando, estando, orando. Pero igualmente yo sé que hay otras cosas en que a algunos les ha costado por la barrera de la comparación. Yo a este hermano que le decía, hey, es que usted tiene algo que hacer que seguro yo no lo puedo hacer, pero esto que yo sé que tengo que hacer, que es pastorear, me toca a mí. Pero a veces nos comparamos porque creemos que es mayor ser pastor o el que limpia. No sé, yo pienso que el que limpia tiene una posición delante de Dios de mucho privilegio. El que predica también, el que pastorea también, el que ora también, el que intercede, el que da, el que evangeliza, el que es fiel a Dios en medio de una comunidad de fe. Hermano, son dones espirituales, pero aquí está la comparación. No, es que vea, yo sirvo mejor y yo nunca he desobedecido. Lloraba este pobre hombre. Nunca me has dado tan siquiera, hermanos, otra vez un reclamo a Dios. Reclaman y reclaman a Dios por algo que Dios no les ha negado. Ahí he estado, él ha estado en la casa del Padre. Él ha estado ahí, pero la comparación no lo deja. Es una barrera, hermano. Si usted se está comparando con alguien en el nombre de Jesús, es tiempo de que esa barrera se impida. Hermano, usted no tratemos nunca de que las personas sean como nosotros queremos que sean, porque nosotros a veces queremos que la gente cambie porque no nos gusta a nosotros. Y nosotros, eso no está bien, eso es comparación. Usted tiene que saber que si usted está en un lugar, que si usted está en medio de un núcleo familiar, que si usted está en medio de una iglesia, hay cosas que surgen y pasan y no todo el mundo vamos a hacer todas las cosas de la forma en que alguien quiere. Y podremos estar equivocados, sí, pero eso no me impide a mí que yo haga mi parte. Aló. La barrera de la comparación es dañina, es dañina. Él se sigue comparando y dice, no, y vea, ahora viene este hombre que consumió todos los bienes con rameras y usted hizo matar el becerro gordo y a mí no me ha dado nada para mis amigos. Hermanos, esta barrera de comparación nos separa de Dios. Por eso, en este año que Dios nos permite acercarnos, es tiempo de ver cuántas de estas barreras tenemos que quitarlas. La barrera de la relación por méritos, en el verso 29, otra vez aparece ahí. Y yo le llamé barrera de relación por méritos. Tengo tantos méritos, le dice, que usted tendría que tenerme a mí en el lugar y en el primer lugar y en el mejor lugar. Eso es lo que el mayor le dice al papá. Yo tengo, papá, muchos años te sirvo. Nunca desobedecí. Nunca me has dado nada para gozar con mis amigos. La barrera de la relación por méritos. Sí, porque yo tengo tanto tiempo y además yo soy el que más diezmo aquí en esta. Por lo tanto, entonces yo tengo derecho a decir, no, yo soy el que más sirvo aquí en esta iglesia y por eso tengo derecho también a reclamar. No, yo es que siempre he estado aquí
con el pastor y por lo tanto tengo derecho a decirle al pastor lo que sea. No, porque yo soy el pastor y como soy el pastor puedo decirle a todo mundo lo que quiera. No, hermanos, la relación no es por méritos. Aquí no se vive por una democracia. Aquí se vive por una teocracia. ¿Cómo? Por una teocracia. Aló, por una teocracia. Aló, por una teocracia. Es lo que Dios quiere. No es por méritos, es por su gracia, es por su amor. No es porque yo pase más tiempo aquí, no es porque yo dé más, no es porque yo sea el que sirva, no, hay barreras de relación por méritos que hay que cortar, no está bien. No está bien, él se compara, él le dice, es por mérito, yo hago más que él, yo he hecho más que él y yo merezco más. Hermanos, a Dios no se le debe llegar así, a Dios no se le debe llegar de esta manera. Es un obstáculo que hay que romper en el nombre de Jesús, porque las barreras por relación, hermanos, no son lo que Dios le agrada. Es por pura gracia, por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Gracias a Dios que usted da más que todos. Gracias a Dios que usted sirve más que todos. Gracias a Dios que usted ora más que todos. Gracias a Dios que usted se desgasta y está más aquí que todos. Pero esto no es un asunto de méritos. Eso es un asunto de un asunto que no es democracia. Hermanos, es teocracia, es Dios gobernando. Lo que somos, somos por lo que Dios. Y si hay barreras en estas que han impedido tu crecimiento al camino de la plenitud, yo le digo en el nombre de Jesús, hermano, salga de ese momento, rompamos con esa barrera, porque no es por méritos, es por la gracia y misericordia del Señor. Vean qué tremendo, porque una de las cosas que hace la barrera de relación por méritos es que corta con la nueva revelación. Y le llamé nueva revelación. Estoy apuntando aquí porque está saliendo fresquito. Nueva revelación. Vean la nueva revelación que el Padre le da, pero en la disonancia espiritual, en las barreras de comparación y en las barreras de relación por méritos, este hombre se cega. Y vean lo que el Padre le dice. Vean el verso 31. Él entonces le dijo, vean una nueva revelación que el Padre se la da, pero él la menosprecia, él no la quiere, porque cuando se vive en estas barreras, nosotros estamos siendo personas que impedimos el camino a la plenitud, y este hombre no quiere plenitud. Él le dijo, entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Aleluya, hermano. Raye eso, subráyelo. Esta es palabra de Dios para usted en esta mañana, en el nombre de Jesús, y para mí y para esta iglesia. Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Hermanos, pero la religión a veces no nos deja. La gente piensa que este asunto es solo de uno, que el ministerio es del pastor Gerardo Herrera. No, el ministerio es del ministerio del Centro de Enseñanza y Discipulado. El ministerio es compuesto por cada uno y todos ustedes, los que dan, los que oran, los que están, los que se comprometen en medio del ministerio, porque sus corazones han sido tocados por Dios para que estén acompañándonos en medio de todo esto. Todo esto que está aquí es suyo, le dice. Aquí hay nueva revelación y se la explica, hijo, tú siempre has estado conmigo y todas las cosas son tuyas. Yo no le he quitado nada, hijo, todo esto es tuyo. Todo esto es tuyo. Es mucho de lo que hacemos los padres y las madres, porque estoy seguro que usted, mamá, que está ahí escuchando, mi papá, yo estoy seguro que todo lo que usted hace y trabaja y funciona es para dejarle a sus hijos, ¿cierto? Lo que usted tiene es de sus hijos, lo que usted tiene es de sus hijos. Yo sé que es así. Amén. Él le dice, usted ha estado conmigo y todas las cosas son tuyas. Pero a veces la religión no nos deja. Y no creemos, no nos queremos, no, es que eso no, yo no creo que me merezca tanto de Dios. No, nos merecemos la plenitud, nos merecemos el camino de plenitud y hay que romper con barreras, aceptar la nueva revelación, aceptar, hermano, porque hay gente que no acepta la nueva revelación. Hay gente que viene a una iglesia como la de Centro de Enseñanza y no le gusta porque aquí solo hablamos de el sufrimiento, pagar el precio, ¿verdad? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, que la gente quiere, no, es que queremos danzar, queremos bailar, es que hace días no oigo pandereta aquí, por eso, y la pandereta es la que a mí me enciende. ¿Qué?
Hermano, si a usted no le enciende el Espíritu Santo y su corazón de adorador, usted en ningún lado va a encontrar. Por eso hay gente que anda buscando iglesias en vez de buscar pastor, en vez de buscar la voluntad de Dios, primero que nada, y buscar pastor, pero andan buscando iglesias porque les gusta oír cosas y porque, hermano, esto no está bien. La nueva revelación es, aquí están todas las cosas que usted necesita. Y esto es para usted, para esta comunidad de fe, para su familia. En su familia usted tiene todo lo que usted necesita. Otro punto, y es importante, hermanos, es que logremos nosotros comprender en toda la plenitud, que la plenitud está en Cristo. El verso 32, vean lo que el Padre le dice. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Aleluya. Hermanos, la plenitud está en una vida que lo pone a Él primero. Aquí es donde está la plenitud. Nosotros tenemos que ver cuáles son esos obstáculos que a nosotros nos están impidiendo esta relación de plenitud. Y por eso yo decía del principio que es necesario que terminemos nosotros y que comencemos este tiempo, este 2021, Dios nos da vida, llegar hasta ahí y vivirlo, pero en plenitud, en que afirmemos, que rompamos, que busquemos estos días esa meditación con Dios y examinemos nuestro corazón. ¿Cuántas barreras? ¿Qué me impide el camino de la plenitud? Porque la plenitud es que Él sea el primero y el único en todo. Jesús vino y le dijeron, usted es un hombre bueno. No, le dijo, bueno, solo Dios. Le dijo, es que venimos porque usted de verdad viene de Dios, porque usted sana. Y les dice, ¿qué les pasa? Yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. En Getsemaní, Jesús lo único que dijo, no, yo no, Señor, si quieres pasa de mí esta copa, pero no mi voluntad, tu voluntad, tu voluntad, tu voluntad. Y nosotros necesitamos entender que plenitud es que Él sea el primero y el único en todo. Tu voluntad, la voluntad de Dios. Jesús dijo, Padre, tu voluntad, no la mía. Demos tiempo y nosotros vamos a dar tiempo a lo que amamos. Hermanos, usted no se va a perder, ni yo tampoco, si nosotros entendemos a qué le damos nuestro tiempo. Hay barreras que están impidiendo. ¿Qué te impide el camino a la plenitud? ¿Qué te impide? Era necesario hacer fiesta. El Señor hizo fiesta porque nosotros volvimos del mal camino a su camino. Las cosas que tenemos, las tenemos de Él. Todo es de Él y todo lo de Él es nuestro, hermanos. Necesitamos acercarnos a vivir esa plenitud sin temor y decir, aquí está mi don, pastor. Aquí está mi don para el ministerio. Aquí está mi talento. Aquí está lo que Dios me ha dado para la gloria del Señor, para el reino, sea predicar, sea enseñar, sea evangelizar, sea limpiar, sea pintar, sea servir, sea lo que usted y yo tengamos puesto al servicio de Dios, puesto al servicio de la comunidad de fe. Esto es plenitud, esto es el camino de plenitud y necesitamos romper con tantos esquemas. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús en esta mañana, yo oro por cada uno y todos los que han logrado escuchar este tiempo, y creo, Señor, que tú tienes esta palabra para nosotros, tiempo de plenitud, que yo me examine, ¿qué me impide el camino de plenitud? ¿Qué me está impidiendo? ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Cuáles son las barreras que no están permitiendo que yo llegue hasta esa estatura de la plenitud del varón perfecto? Que entendamos, como dice tu palabra, Señor, que hay cosas que no nos convienen, Señor, que hay formas, Señor, que hay cosas, que hay barreras, Señor, que hay disonancias espirituales, que hay formas en las que nosotros no estamos claros y necesitamos aclararnos en medio de todo este tiempo. Te damos la gloria y la honra, Señor, por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús, y que esta palabra, Señor, tome lugar en el corazón de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, del mío personalmente, primero que nada, que tome lugar y que yo pueda obedecer, Señor. La plenitud está en una vida que lo pone todo en Él, por Él y para Él, porque Él es el primero. La voluntad tuya, no la nuestra, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya.